Bienvenidos estudiantes al último tema del primer parcial del curso de fabricación de esencias y perfumes. En esta exposición vamos a tratar sobre, vamos a seguir viendo técnicas de obtención de aceites esenciales. Prácticamente es la segunda parte, ¿verdad? Vamos a ver el objetivo de esta clase. Dice aprender acerca de distintos procesos que permiten sintetizar aceites esenciales, ¿verdad? Prácticamente es una continuación de la clase 4, ¿verdad? Entonces, definitivamente es importante aclarar que existen demasiadas, muchas o variadas formas de extraer los aceites esenciales. Acá definitivamente solo estamos viendo los más importantes o los más comunes, pero no quiere decir que estos sean todos los procesos químicos para extraer aceites esenciales. Definitivamente hay varias maneras, y pues aquí solo estamos viendo las más relevantes. Vamos a ver qué es la maceración. Aquí dice: el vegetal se sumerge en aceite o grasa a temperatura de 60 o 70 grados. El calor rompe las células vegetales y los aceites esenciales son absorbidos por la grasa. Los restos sólidos se separan y el proceso se repite hasta que la grasa esté saturada de aceite esencial. Luego estos se extraen por medio de disolventes. Ok, entonces aquí nos está dando a entender que las hojas de la planta que contiene el aceite esencial se sumergen en grasa o en aceite, ¿verdad? Esa mezcla es calentada aproximadamente a 70 grados Celsius, y entonces con el calor de la mezcla las células vegetales se rompen y de esta manera desprenden el aceite esencial, ¿verdad? Desprenden el aceite esencial hasta empezar a saturar toda la grasa o todo el aceite donde están sumergidos. ¿Por qué es aquí aceite o grasa? Porque el aceite esencial es soluble en una grasa. Entonces por eso se utiliza como medio intermediario una grasa o un aceite, ¿verdad? Ese es el motivo. Porque alguien podría decir, ¿por qué no se utiliza agua? Y es porque el agua no solvata el aceite esencial. Entonces por eso se utiliza acá como medio un aceite o una grasa, ¿verdad? Conforme se va sumergiendo las hojas, estas hojas pues se van cambiando, ¿verdad? Se van cambiando y se van cambiando hasta lograr que el aceite esencial sature completamente la grasa, ¿verdad? Esa es la idea, que se sature completamente la grasa de aceite esencial, y entonces el procedimiento se deja de repetir, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega nada más. Y aquí dice luego estos se extraen por medio de disolventes. Entonces, como yo les decía hace un momento, la grasa pues absorbe los aceites esenciales y los disuelve. Luego lo que sucede acá es que ese aceite esencial se separa de la grasa. ¿Y cómo se separa? Por medio de disolventes. ¿Qué característica tiene ese disolvente? Estos disolventes tienen la característica que disuelven el aceite esencial, más no la grasa. Entonces, en el momento que se agregue el aceite, el disolvente, forma una fase con el aceite esencial y lo separa de la grasa, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo el aceite esencial se extrae
por este proceso químico que se llama maceración. Aquí tenemos una fotografía de cómo se da el proceso. Veamos toda esta parte blanca que se ve por acá, ¿verdad? Así como gris o tendiendo a blanco, es la grasa, ¿verdad? Todo esto que se ve como café son las hojas, y aquí hay un termómetro para evaluar que la temperatura no sobrepase lo establecido. ¿Por qué? Porque si sobrepasa lo establecido, entonces puede afectar las propiedades físico-químicas del aceite esencial, y si lo afecta, ¿qué va a pasar? Que va a perder la fragancia original, ¿verdad? Después de que la fragancia original es agradable, si la temperatura a la que se opera es muy alta, puede variar las propiedades físico-químicas, y lo que va a suceder es que el olor al final de la operación hasta puede ser desagradable, o tal vez no desagradable, pero ya no obtener la fragancia como realmente se necesita, ¿verdad? Entonces este es el proceso de maceración. Tomemos en cuenta que este es un procedimiento también que necesita ser calentado para poder operar. Luego vamos a ver la extracción. Dice: con disolventes fijos y volátiles, este método se emplea con plantas muy delicadas cuyo perfume se destruiría con la destilación. Es una técnica que se realiza en frío, por lo que no hay problemas de destrucción de algunos componentes aromáticos por el calor. En la actualidad es el método más empleado en la industria y resulta rentable al ser posible la recuperación de los disolventes. El disolvente más empleado es el benceno. Veamos entonces aquí la extracción. Esto comprende que la materia prima se sumerge en disolventes, por eso dice su mismo nombre acá, con disolventes. La materia prima se sumerge en los disolventes. Esos disolventes tienen las propiedades de absorber el aceite esencial, por supuesto. Y la ventaja que tiene esta metodología es que opera en frío, ¿verdad? Entonces, si opera en frío, va a tener varias ventajas, porque si el aceite esencial es termolábil, no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque está operando en frío, ¿verdad? Aparte de eso, recordemos que para poder calentar una mezcla, o para que en la industria se esté operando con una temperatura superior a la del ambiente, eso ya genera un costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el medio que se va a quemar para poder calentar el proceso. Entonces tiene varias ventajas, ¿verdad? Que no afecta el olor original del producto terminado, y aparte, como trabaja en frío, pues no es necesario tener una fuente de calentamiento que también originaría o provocaría un gasto, ¿verdad? Aquí tenemos la extracción por decantación. Lo que sucede acá realmente lo podemos ver en estas gráficas. El aceite esencial acá está disuelto en el solvente completamente, ¿verdad? Al adicionar un nuevo solvente, veamos, porque el disolvente va a extraer el aceite esencial, ¿verdad? Esa es su función. Pero al extraerlo va a formar solo una fase, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer posteriormente? Entonces, volver a agregar un nuevo solvente que me separe las dos fases, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, cuando
Después de agitar se forman dos fases porque los solventes no son compatibles, va a formar dos fases. Aquí esta ampolla de decantación tiene una llave donde si se abre, y como las dos fases que están formadas aquí no se pueden mezclar, ¿verdad? Porque son invisibles. Al abrir la llave acá de esta ampolla de decantación, esta fase es la que se filtraría de primero, ¿verdad? Por obvia razón, porque las fases están separadas. Entonces, si se abre la llave de la ampolla de decantación, esta fase que es menos densa se separa. Cuando vemos que esta fase más densa viene por acá, se cierra la llave y así fácilmente separamos esas dos fases, ¿verdad? Una fase que contiene el aceite esencial y otra fase, el disolvente, pues que es más denso y que fue el intermediario para poder separar las fases. Vamos a hablar ahora del proceso químico que se llama enfleuch. Dice, método tradicionalmente utilizado para extraer aceite esencial de flores delicadas como el jazmín y la rosa, que consiste en colocar camadas de pétalos sobre un cristal cubiertas con mucha grasa. Esta técnica viene dando como la técnica de maceración, solo que acá esta opera a temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la materia prima acá de igual manera se sumerge en grasa, ¿verdad? Solo que la maceración se utiliza para aceites esenciales que no son afectados por el calor, porque se calienta. En cambio aquí se trabaja a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces este proceso lo que hace es que constantemente se están cambiando las hojas que se sumergen en la grasa, para que cuando la hoja desprenda el aceite esencial se cambie y se releve, ¿verdad? Entonces esta grasa podría ser grasa de coco, que la grasa de coco es inodoro y que tiene muchos beneficios para la piel al aplicarlo. Entonces, como la grasa de coco no tiene ningún olor, fácilmente podría absorber la esencia que necesitamos y así tener una grasa con fragancia y de beneficio para nuestra piel, ¿verdad? Entonces ahí podríamos encontrar una aplicación. Aquí está, ¿verdad? Aquí está la imagen de cómo trabaja el proceso químico de enfleuch. Entonces esto blanco es la grasa y las hojas aquí, este color más rosado son las hojas de la materia prima. Aquí dice tomar en cuenta, a pesar de todas las técnicas que se utilizan para extraer aceites esenciales, es importante saber que no todas podrían ser viables al momento de operar, pues esto dependerá de las características del producto final. Definitivamente eso es lo que hemos hablado en todos los temas, ¿verdad? Entonces eso sería todo por esta exposición. Indudablemente ha sido un gusto compartir este tema con ustedes. Espero que anoten sus dudas, anoten sus preguntas y en el momento cuando corresponda la clase en vivo las puedan realizar y con gusto se las responderemos. Saludos.